algunas aclaraciones. Acá se habló de extorsión, de aprietes, y la verdad que esas denuncias son graves y anónimas son más graves todavía. Si acá se dice que yo apreté a gobernadores o que di instrucciones a jefes de bancadas de la oposición, se está faltando a la verdad. Se está faltando a la verdad. Se está faltando a la verdad. Senador, deje de interrumpir. Se está faltando... No, pero senador, usted no deje de interrumpir, senador. Deje de interrumpir, pero porque usted habla en medio... Señor senador, usted está interrumpiendo. Usted respete a los demás. Respete a los demás. Respeto a los demás. Usted está hablando, pero porque usted está hablando... Senador, usted está hablando cuando habla el ministro. Usted está hablando cuando está hablando el ministro. No se me haga el ofendido, senador. No me haga ninguna actuación, senador. No me haga ninguna actuación. Entonces, en Formosa puede funcionar, acá no funciona la actuación. Deje de actuar, señor senador. Deje de actuar. Usted está hablando cuando habla el ministro. Usted está hablando, es lo que estoy tratando y usted no quiere, senador. Esto era así, no eran. Usted está hablando cuando hablan los demás. No, pero que no se puede bajar el cambio si habla cada vez que habla de... Dejamos, yo bueno. creo que, disculpe, presidente, yo creo que el diálogo respetuoso es lo que ha primado siempre en esta casa, por lo menos yo vengo acá desde hace muchos años, muchos. Quizá casi tanto como los que lleva mi amigo Mayans de senador. Acá no hubo ninguna extorsión ni ninguna instrucción, cada uno me parece que es grande y es libre de tomar las decisiones que quiera, me parece que es subestimar a los gobernadores también, plantear que uno los puede llevar como títeres, me parece que no corresponde, que no es así la realidad. Como tampoco coincido en muchas de las apreciaciones que hizo el senador respecto a la situación del país que nos tocó enfrentar. Digamos, es difícil igual hablar de números cuando yo, y creo que la gran mayoría de la sociedad sabe que los números que se planteaban en el pasado no eran reales. Entonces, hablar de desempleo, del INDEC, del 2015, compararlo con otras variables actuales, no tiene ningún sentido y no suma al debate. Lo que está claro es que nosotros recibimos la obra pública paralizada en 2015, absolutamente paralizada, con por lo menos 6 meses de falta de pago. 6 meses de falta de pago, sin hablar y sin entrar en otras consideraciones vinculadas con la obra pública. Porque también creo que hay que bajar un poco el tono y empezar a tratar de hacer algo constructivo también con esta discusión. Si quiere, hizo nuevamente alusión al Fondo Federal Sujero, lo voy a plantear otra vez porque lo hice y no me voy a cansar hasta terminar de aclararlo. Se habló este tema, se siguió discutiendo después de la reunión en la que usted participó. Usted participó en una reunión y hubo infinidad de reuniones con gobernadores y ministros de Hacienda, en donde nos pusimos de acuerdo, más allá de la compensación de la que ya hablé, que es la fundamental, que es la restitución del 15%, que es el origen de la génesis del Fondo Sojero. Independientemente de eso, se trabajó en un esquema de compensaciones. En el caso de Formosa, que al azar lo tengo subrayado, el costo fiscal de todas las medidas asciende a 1.561 millones de pesos y el beneficio fiscal de las medidas a el total, esto está separado entre provincia y municipio, el total es 2.163 millones de pesos de costo fiscal y el beneficio de las medidas incluidas en la adenda es de 2.198 millones de pesos. Esto ha sido largamente discutido con los técnicos de las provincias también. Es decir, hay un beneficio neto de 37 millones de pesos, si no me falla la matemática y la vista. En este caso, como en otros, las provincias han sido compensadas y por eso van a sostener este camino virtuoso de las cuentas públicas, que es cierto, en el caso de Formosa es previo. Formosa no era una de las provincias que nosotros encontramos quebradas en diciembre del 2015 y sigue siendo una provincia con equilibrio y con un manejo de las cuentas públicas que le permite precisamente estar en una situación de mayor autonomía
y de mayor tranquilidad desde el punto de vista fiscal. Pero tan es así que se discutió que hoy copié una declaración de quien es el presidente de la Comisión Federal de Impuestos, que fue el ámbito en el cual se desarrollaron algunas de estas reuniones, que es además el ministro de Hacienda de la provincia del Chaco. Y lo que planteó hoy en una nota en el diario El Chaco, una frase es: los gobernadores que trabajaron en la adenda entendieron que se generarían los recursos necesarios a partir de la decisión de el impuesto a los bienes personales, la prórroga del impuesto al cheque y otras medidas que compensarían las detracciones. Se planteó que los ingresos deberían recomponerse y cubrir los faltantes de las transferencias del FOFESO, del Fondo Federal Solidario, como la de los fondos para los subsidios. Hay que ser respetuosos de las decisiones de los gobernadores. Nosotros trabajamos mucho por esta adenda y por conseguir los recursos que compensen los mayores gastos. Esto es lo que hoy expresó el presidente de la Comisión Federal de Impuestos, coincidiendo con este trabajo minucioso, artesanal, de muchas semanas de esfuerzo por parte de las provincias y por parte del Poder Ejecutivo Nacional, precisamente para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que en política el ideal es que sea total, pero que a veces no es total, por distintas razones, y que es un acuerdo mayoritario, como es el que llegamos en este caso, por supuesto, con disensos que son también la esencia de la democracia. Yo no creo que haya que ponerse nervioso porque el senador piense de otra manera, me parece entendible. Ahora, pasar a hacer acusaciones respecto de extorsiones, aprietes, sobre todo con gente con las cuales nos conocemos hace tantos años, ¿no? Estamos hablando de relaciones de 20, 25 años, un cuarto de siglo, y plantear que determinado senador es apretado y se deja apretar, o determinado gobernador es apretado o es presionado y se deja apretar, eso para mí es lo que no corresponde. Los disensos, las opiniones distintas, las posibilidades también de tener sangre en las venas y enojarse o plantear alguna cosa con un tono quizá que no es el acostumbrado en el Senado, no me parece un tema a destacar. Sí me preocupa las acusaciones, sobre todo, insisto, sin puntualizar quién fue el que recibió las amenazas, quién aceptó esas amenazas o esas extorsiones, en el caso de los senadores y los gobernadores. No ocurrió de esa manera. La relación en la actualidad entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias es otra. Es de un diálogo que no existió, creo, por lo menos en lo que yo vengo trabajando en los vínculos en el país federal, nunca. Nunca el Poder Ejecutivo se ha reunido tantas veces con los gobernadores, tantas veces con los intendentes. Nunca hemos construido en términos fácticos, en términos reales, no de la retórica, el país federal que hoy tenemos. Nunca las provincias tuvieron la participación que tienen hoy de la torta de recursos federales. Nunca, jamás la tuvieron. Hoy las provincias tienen un nivel de autonomía que no la tuvieron antes, por lo menos desde que hay un esquema de coparticipación, es decir, desde que se reguló el esquema fiscal federal. Y lo que tenemos que hacer ahora, que empezamos ya con este presupuesto, es empezar a discutir las responsabilidades también entre los distintos niveles de gobierno que no están claras. Y cuando no hay responsabilidades claras, para la sociedad es un problema, porque no tiene muchas veces la claridad de saber a quién tiene que acudir cuando el bien público o el servicio público que recibe no es el adecuado. Tenemos que trabajar mucho en las responsabilidades. Nosotros estamos trabajando en el marco de la Comisión Federal de Impuestos en un nuevo esquema de ley de coparticipación. Se está trabajando y mucho en eso, donde se discuten las cosas que no pudimos solucionar. Hemos solucionado muchas cuestiones de disputas entre nación y provincia estos 3 años, pero no todas. Tenemos que avanzar en la ley de coparticipación nueva, tenemos que avanzar en la distribución más clara para la gente respecto a cuáles son qué nivel de gobierno es responsable de qué cosa en la Argentina, y también tenemos que avanzar en un federalismo de las provincias a los municipios, porque eso no se modificó. No se modificó. Hay provincias, caso de la provincia de Formosa, por ejemplo, que solo coparticipa el 8% del total de lo que recauda. Y el resto de las provincias no coparticipa mucho más que eso. Y tenemos que avanzar en eso también, porque no se puede ser solo federal de la exigencia del gobierno nacional a las provincias. También hay que ser federal y hay que generar autonomía,
hay que generar autonomía, depende de qué se tome en consideración. Y hay que generar autonomía de parte de las provincias a los municipios. Nosotros hoy estamos distribuyendo, sin contar el sistema de seguridad social, más del 50% de los recursos a las provincias. Y contando el sistema de seguridad social, estamos cerca del 33%, cuando asumimos estábamos en el 25%. Esa es la realidad. Esos son los números que están claros. Si hay alguien que quiere discutirlos, lo invito a ir a la Comisión Federal de Impuestos, que es el ente, digamos, que de alguna manera regula los números de esta discusión, y ahí están con muchísima claridad. Hemos incrementado de manera exponencial, sustancial, la transferencia de recursos automáticos, autónomos, no discrecionales a las provincias, y es como tiene que ser, porque creemos en eso. Nos falta. Tenemos que ir hacia un esquema de una nueva ley de coparticipación, tenemos que ir hacia un esquema de mayor claridad en las responsabilidades de cada nivel de gobierno, y también tenemos que ir hacia un esquema de mayor federalismo entre las provincias y los municipios. Gracias.